¿Están bien? Sé que llegar aquí a las 7 de la mañana no tiene nada de extraño, porque los hombres y las mujeres que están en el servicio de transporte foráneo, como es este de las combis, son hombres y mujeres muy trabajadores. Así es que cuando decidí llegar a las 7 dije, no, pues no creo que les vaya a tumbar de la cama. Lo más seguro que a esas horas ya andan circulando y ya seguramente andan entrando a su segunda hora de trabajo. Así es que sé que llegué en buen momento para poderles desocupar el resto del día y se puedan dedicar a su trabajo. Quiero agradecer la presencia de nuestro dirigente de la CNC en Colima, que está aquí con nosotros acompañado de la dirigente de las mujeres, del dirigente de los jóvenes. Están aquí en las camionetas. Muchas gracias. Gracias por su presencia, porque efectivamente la Confederación Nacional Campesina y la Liga de Comunidades Agrarias en Aguascalientes, a través de Raúl en su momento, pues fueron finalmente los inspiradores y quienes dieron vida a un modelo de transporte como este, que va a apoyar de manera muy clara y decidida a quienes viven fuera de nuestra metrópoli, en este caso de Aguascalientes, pero fundamentalmente a quienes viviendo en comunidades, en regiones del estado, no tienen otro mecanismo de transporte, otra vía de poder llegar a su cabecera o aquí al municipio de Aguascalientes que no sea este. Fuera de esta posibilidad, se vuelve la vida de quienes viven en esas regiones verdaderamente compleja y difícil, porque el mecanismo y el transporte es indispensable para la vida del ser humano. Sin el transporte hoy por hoy, pues imagínense ustedes en dónde estaríamos. Y yo soy una convencida que tenemos que darle un gran giro al transporte en Aguascalientes. Empezaría por decirles que, y además esta es noticia porque no la he dicho, Beth, así es que tome nota, Eliazar. Esta es nota porque la voy a dar aquí públicamente. Es premicia, efectivamente. Vamos a dar vida por primera vez a una Secretaría de Movilidad. ¿Qué significa una Secretaría de Movilidad? Bueno, pues es fundamentalmente el órgano o el instituto, secretaría, que se encargará de regular todo el sistema de transporte de Aguascalientes. El transporte, por supuesto, que tiene que ver con el nuevo modelo de transporte que vamos a implementar en Aguascalientes, que es la creación del Metrobús en 5 rutas dentro de la zona metropolitana. La modernización del transporte urbano tradicional de Aguascalientes a través de la renovación íntegra de todas las unidades o autobuses o camiones que conforman el sistema de transporte de la ciudad, tomando en consideración que más de 350,000 personas en Aguascalientes usan el transporte público. Y estamos hablando que esas 350,000 personas que usan el transporte público en Aguascalientes, más o menos aproximadamente hacen alrededor de 1 millón y cachito de viajes diarios. Es decir, hay todo un estado y una población en Aguascalientes que se mueve gracias al servicio público de transporte en sus distintas modalidades. Y me da la impresión de que nunca hemos elevado al rango necesario para poder tener un sistema de transporte que permita atender las problemáticas de manera rápida y que podamos ofrecerle a los ciudadanos un servicio cada vez de mayor calidad, con mayor eficiencia, y algo que es indispensable en el transporte público, indispensable, que ustedes lo tienen mucho más controlado, que es la certeza que debe tener el usuario de a qué horas va a tomar su servicio de transporte y a qué horas va a llegar a su destino. Eso que parece tan sencillo es la clave y la esencia de un transporte eficiente. Si tú le garantizas al usuario que vas a llegar a tiempo, programando tu día de tal manera que puedas cumplir con tus obligaciones, entonces el ciudadano deja su vehículo privado para usar el transporte público. Mientras no logremos eso, de tener la certeza de qué horas puedo tomar mi combi, mi autobús para llegar a mi trabajo, todo el mundo vamos a preferir tener nuestro vehículo particular. Y el vehículo particular, pues la verdad sea dicha, es un sistema de transporte que cada vez tenemos que irnos alejando de él, porque es altamente contaminante, porque no hay vialidades que sean suficientes cuando todo el mundo decidimos salir al mismo tiempo a un automóvil privado. Hay que fomentar, por supuesto, el uso del transporte público, que es menos contaminante, que da mayor calidad de vida a los ciudadanos de una metrópoli como la nuestra, que ya es Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romos.
pero no estamos tan lejos de que el día de mañana Pabellón o cualquier otro municipio que está a muy poca distancia se vaya metropolizando, Estamos a poco de que los municipios de aquí alrededor cada día estén mucho más conectados, o podríamos decir más metropolizados, en una gran zona urbana conurbada de Aguascalientes. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Bueno, además de la creación de la Secretaría de Movilidad, y la voy a llamar de movilidad porque la movilidad es un concepto más integral. Se refiere al transporte, sí, pero también se refiere al ciclista, también se refiere al peatón, que al final del día se mueve por una ciudad caminando. Y por tanto tenemos que preservar los derechos de quienes se mueven en el transporte público, de quienes usan la bicicleta o quienes lo hacen caminando por la ciudad. Por eso se llama Secretaría de Movilidad. ¿Y cuál es el propósito de ello? Bueno, pues obviamente tener un ente que permita acelerar el proceso de modernización del transporte público de Aguascalientes. Con el Metrobús, con la modernización de los autobuses dentro de la zona metropolitana de Aguascalientes, por supuesto con la concreción y modernización, pero sobre todo elevar la eficiencia, que ya de por sí, insisto, ustedes son de los que más han avanzado al tener rutas más o menos bien predestinadas o bien definidas, con horarios establecidos de a qué hora sale y a qué horas más o menos se estima su llegada, y por supuesto incluir la bicicleta y el transporte de las personas. Y vamos a tomar varias medidas muy importantes, medidas que permitan que la relación de la autoridad con los concesionarios sea una relación más ágil, una relación que no tengamos que pasar por procesos de politización de la toma de decisiones. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a reformar la ley. ¿Para qué? Para que la tarifa del transporte se actualice de manera automática cada año y no tengamos que estar esperando. Sí, claro, eso es indispensable, ¿no? Para que la tarifa del transporte se actualice de manera automática cada año, tomando como parámetros, puede ser uno, el índice de precios al consumidor, o la inflación, o el factor que eventualmente construyamos de manera conjunta con el transporte en Aguascalientes. ¿Pero qué nos quita eso? Nos quita un gran problema. El problema que siempre que queremos actualizar las tarifas del transporte se politiza. Por un lado, ustedes que con justa demanda necesitan actualizar su tarifa, porque los insumos suben, la gasolina sube, las refacciones suben, y finalmente ustedes tienen la necesidad de mantener su margen razonable de utilidad. Y por otro lado, la politización, que significa el que la autoridad tenga que estar anunciando de manera casi personal el aumento del transporte público, que te genera obviamente que los ciudadanos finalmente también protesten, y polarizamos a la sociedad entre el prestador del servicio y el que recibe el servicio. Hay que transparentar el tema de la tarifa, y transparentarlo significa ponerla en una ley que ya sabemos y estimamos con mucha anticipación cuál va a ser lo que eventualmente se va a actualizar a partir, evidentemente, del incremento en el salario mínimo o el índice de precios al consumidor. Segundo, vamos a ampliar el periodo de concesión de las concesiones. Vamos a pasar de 3 años, como generalmente ha sido en el transporte público, a mínimo 6 años. A mínimo 6 años. ¿Por qué? Porque necesitamos que la concesión sea, como lo es, realmente un patrimonio de quienes lo tienen en su mano, y que ese patrimonio les sirva para poder conseguir un financiamiento. Y yo he platicado muchas veces con los financieros, con los bancos, he platicado con los fondos de inversión, y si les he preguntado ¿qué sería para ti suficiente para poder darle un crédito al dueño de una concesión y poder renovar su autobús, poder renovar su taxi, poder renovar su combi? Y todos me han dicho, a mí, con una concesión en garantía de 6 años, yo puedo dar un préstamo para que renueven la flotilla del transporte público. Entonces vamos a ampliar el periodo de concesión. Crecen a medida que el gobierno también les da la oportunidad. Y las concesiones, el transporte público es para el Estado y es para que le sirva a la gente, pero que también el concesionario tenga un beneficio.
Yo creo que la próxima gobernadora dice lo que siente y siente lo que dice. Y es para bien de todos los concesionarios en Aguascalientes. Hemos crecido mucho tiempo. Gobierno PAN y gobierno PAN. Y vienen y se les olvida que el transporte es meollo de la movilidad, como ordinariamente dice nuestra próxima gobernadora. Por eso insisto, el 5 de junio vamos a votar ¿por quién? Por Lorena Martínez. ¿Por quién? Por Lorena Martínez. ¿Por quién? Por Lorena Martínez. Déjenme decir otra cosa bien importante, ¿sí? Yo soy una convencida, ¿cómo lo diré? A ver, yo soy una persona que crecí en la política prácticamente con el ingeniero Barbarena. Ahí empecé mi carrera política. Pero a los pocos meses de que empecé mi carrera política, a los pocos años, entramos precisamente pues en una plena competencia política. Yo crecí en la política cuando hay democracia, cuando hay alternancia. A mí no me asusta la competencia política. Al contrario, me fortalece la competencia política. Y por tanto estoy convencida que hoy por hoy las concesiones no deben de ser un título de control político de nada. Las concesiones son instrumento de trabajo. Es para generar empleos y para generar un servicio que es obligación del Estado proveer. Y que como no puede el Estado proveer, concesiona precisamente esa posibilidad de que ciudadanos brinden el servicio que le corresponde al Estado hacer. Pero no debe ser un instrumento de control político. Eso ya no sirve. Como no sirve el voto corporativo de los sindicatos. ¿Quién cree que un sindicato verdaderamente controla el voto de sus agremiados? Nadie cree eso. Yo no creo eso. Yo creo que cada voto se gana, ¿sí?, convenciendo a cada uno de los electores. Se gana saludando a cada uno de los miembros de un sindicato y ofreciéndoles garantías de que van a tener mejores empleos. Así se ganan los votos. Y como no creo yo en el corporativismo, no creo que una cabeza de un sindicato pueda mandatar a todo el mundo por quién votar, entonces estos que son instrumentos de trabajo no pueden ser usados como instrumento político. Por eso me parece que liberar la tarifa para que de manera automática se regule es una medida para eficientar el servicio, y el consumidor es el que tiene que ganar, el usuario es el que tiene que ganar. Por eso creo que ampliar el título de concesión a 6 años permite una mejor planeación de ustedes que son los empresarios, para que puedan brindar un mejor servicio y el que gane sea la gente, que de eso se trata. Vamos a platicar con ustedes y hay que encontrar una manera de que los choferes de aquí, de este servicio, y ustedes mismos puedan gozar también de un programa de seguridad social a largo plazo. Uno de los problemas más graves que tiene este país es el no tener a sus ancianos con seguridad social, que no tengan una pensión jubilatoria, que no tengan cobertura médica. Ese es el verdadero problema hoy por hoy en nuestro país. Y necesitamos buscar esquemas que permitan que los trabajadores independientes encuentren un esquema de seguridad social. Hay que platicarlo con ustedes. No les voy a dar aquí la solución, que la tengo, pero eso la tenemos que platicar en corto, muy en corto, ¿sí? Vamos a revisar, sí, porque tenemos que revisar cómo vamos a operar este sistema de transporte que al final del día es indispensable, muy indispensable. Y hay que estudiar cómo podemos hacer posible, ¿sí?, vincular este sistema de transporte a lo que va a ser el Metrobús, porque este debe ser un transporte alimentador del sistema troncal de transporte de la zona metropolitana. Que a lo mejor la solución no es que lleguen siempre a la terminal, a lo mejor la solución es que lleguen, ¿sí?, a otras varias terminales para que se conecten con la terminal del Metrobús y hagamos que los usuarios ganen, que lleguen ahí, lo único que hagan es subirse al Metrobús para llegar a su trabajo, que seguramente está al otro lado de la ciudad. Eso es eficiencia, eso hace que los usuarios ganen y eso va a hacer que ustedes ganen, porque facilitarle al usuario, ¿sí?, comodidad en su transporte va a hacer que de manera recurrente nosotros podamos usar este transporte. Vamos a generar vías alternas a la carretera 45.
Y por supuesto hay que mejorar la infraestructura de la carretera 45. Necesitamos por lo menos dos, ¿sí? Uno, un distribuidor vial sobre la carretera 45 y el Tercer Anillo, que es casi el cruce de la muerte. Pero además ahí no sé cuántas horas perdemos, porque si le suman ustedes las horas, hombre, que se pierden para poder cruzar esa esquina, es un tiempo valiosísimo para los trabajadores. Es tiempo muerto. Hay veces que son 3 semáforos los que hay que esperar para poder cruzar, a veces 6. Vamos a mejorar la carretera 45 y alimentarla con 2 vías alternas, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos lograr liberar, por supuesto, el transporte pesado. Y no me puedo comprometer porque sé que ya va a arrancar el libramiento de la ciudad, pero ya va a arrancar. Pero si no llega a arrancar, yo seré la primera que lo arrancaré en los primeros meses de mi gobierno. Ese es un hecho, porque tenemos también que mejorar las vialidades, y sobre todo para ustedes, que vienen de toda la parte norte fundamentalmente, y que es una zona hoy por hoy ya muy complicada. Elevar la seguridad de los usuarios del transporte público y la seguridad de ustedes es muy importante, muy importante. Vamos, por supuesto, también de la mano de ustedes, ¿sí?, a encontrar mecanismos de financiamiento. ¿Para qué? Para que podamos renovar las unidades cuando así se necesite. Recibí la información y me da mucho gusto que, a diferencia del taxi, ustedes tienen casi el 80% de sus unidades renovadas dentro del margen de la ley. Me da mucho gusto. Para quienes no lo han podido hacer, simplemente comprometernos de parte nuestra a generar los mecanismos de financiamiento que hagan posible la renovación integral de las unidades del transporte público de Copias. Vamos a trabajar muy fuerte. Quiero, primero y antes que otra cosa, que sepan que van a tener las puertas abiertas, siempre abiertas, para que podamos encontrar solución a los problemas del transporte. Cuantas veces sea necesario, me habré de reunir con ustedes, cuantas veces sea necesario. ¿Para qué? Para que podamos simple y sencillamente elevar una calidad en el servicio. Yo lo que quiero es que la gente gane, yo lo que quiero es que la gente finalmente tenga un buen servicio. Y quiero también, como ya se dijo aquí, que esto siga siendo negocio. El día que deje de ser negocio, simple y sencillamente nos vamos a tener que hacer cargo nosotros de darlo. Yo me pregunto, ¿el gobierno está preparado para hacer este tipo de trabajos? No estamos preparados para eso. Ni es nuestra función. No es nuestra función. Nuestra función es proveer las condiciones legales, políticas, ¿sí?, administrativas, para que los servicios públicos funcionen adecuadamente. Y esa es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias por recibirme. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por darme su confianza. Muchas gracias. Y vamos a trabajar con mucha fuerza. Vamos a ganar este próximo día 5 con la certeza de que tenemos la mejor propuesta, de que tenemos sin duda el mejor proyecto para Aguascalientes. Muchísimas gracias y que tengan un bonito día.